Creo que ya nos conocemos muchas personas aquí, pero claro, como siempre es un gusto veros. Me llamo Ellen Meak, formo parte del colectivo de Alces 21 y me toca esta gran suerte de poder moderar la sesión, el coloquio de hoy, que se titula Conceptualizando la raza en los estudios ibéricos. Jeffrey Coleman es uno de los tres presentadores. Es Associate Professor of Spanish en Marquette. Su investigación explora cuestiones de inmigración, raza e identidad nacional en el teatro y en la cultura popular española. Su primer libro, recién salido del horno, se titula The Necropolitical Theater, Race and Immigration on the Contemporary Spanish Stage. Y está trabajando en otro libro cuyo título provisional es España Negra, The Consumption and Rejection of Blackness in Contemporary Spain. Mary Kate Donovan también está aquí con nosotros y nosotras. Es Assistant Professor of Spanish en Skidmore College. Su investigación y enseñanza se centran en la literatura, el cine y la cultura popular en la España moderna y contemporánea. Ha publicado en una gran variedad de revistas académicas y está trabajando en un proyecto de libro que estudia la representación de la diáspora china en la España contemporánea. Y Martín Repines es Associate Professor of Spanish en la Universidad de San Diego. Su investigación explora cuestiones de raza y memoria colonial en la España franquista y contemporánea. Actualmente está trabajando en un libro cuyo título provisional es Volatile Whiteness, Race, Cinema and Europeanization in Spain. También ha publicado en una gran variedad de revistas académicas. Entonces, muchas gracias a todas, todos, todes los tres por estar aquí y por organizar este coloquio. Gracias también a Palmar, que ha organizado esta serie de coloquios. Y lo que vamos a hacer es escuchar sus presentaciones durante unos 40 minutos y después abrir a una sesión de preguntas y respuestas. Podemos usar la función del chat durante las presentaciones para aceptar preguntas y comentarios. Y claro, al final también se puede hacer. Ahora me callo y les doy la palabra a Jeffrey, Mary Kate y Martin. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos de Alces por darnos este espacio para hablar de la raza en nuestro campo. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco sobre cómo llegamos a este foro y simposio. Y que, bueno, este año Martín y yo habíamos organizado un seminario de Alces que se llamaba 13, cuyas siglas son de Taller de Raza y Etnicidad en la España Contemporánea. Y bueno, nuestro seminario tenemos que dar homenaje a dos seminarios anteriores. El primero de 2015 de Michelle Murray en Soria, La Otredad en la Cultura Española, en que hablamos principalmente de la inmigración, leyendo muchos textos, por ejemplo, 3052 de Mamadou Dia, que es una autobiografía sobre el proceso, el viaje de la inmigración desde Senegal hacia España. Y 2 años más tarde, Rosie Song y Julieta Zarco organizaron Conviviendo con la Inmigración en Zaragoza, en que hablamos de la inmigración como un puente para poder hablar de la raza y ciudadanía en España, en que vimos una película que se llamaba El Traje de Alberto Rodríguez de 2002 y leímos, bueno, mucha teoría, pero una obra de teatro que se llama El privilegio de ser perro de Juan Diego Boto de 2005. Y luego este año en nuestro seminario también muchísima teoría, pero también obras como Arroz Tres Delicias de Chenta Sang, que a lo mejor conocen por su música y su nombre artístico, Puto Chino Maricón, y una obra de teatro que se llama No es País para Negras de Silvia Albert Sopale del 2018.
que es una representación de su vida como una mujer afroespañola. Así que, bueno, el propósito de nuestro grupo 13 es dar una genealogía bibliográfica sobre la raza y teoría crítica de raza, ¿no? Y intentar crear un lenguaje teórico sobre la raza dentro de nuestro campo, que otros campos, los británicos, los franceses, incluso los alemanes, ¿no? Tienen mucho más años hablando de estos temas en literatura, en producción cultural, etcétera, pero es algo que realmente falta en estudios peninsulares y bueno, eso es nuestro propósito. Entonces, lo que quiero hacer es pasar la palabra a Martín y Mary Kate para hablar un poco de lo que ellos están investigando y luego vamos a hablar un poco sobre textos que han salido recientemente. Ok, gracias Jeffrey. Puedo comenzar. Bueno, a todos. Como dijo Ellen, yo ahora estoy trabajando en un libro que se llama Volatile Whiteness, Race Cinema and Europeanization in Spain. Este es un estudio del cine popular, ¿no? De los años 60 hasta los años 80, ¿no? Que yo defino como la larga transición, ¿no? Y estoy analizando cómo varios géneros de cine popular construyeron la identidad racial blanca de España, ¿no? Durante este periodo de europeización, ¿no? Que no, los procesos políticos, culturales y sociales que componen la supuesta europeización, ¿no? Se visibilizaron a través del cine popular, ¿no? Y en concreto a través de la fusión, ¿no? De diferentes y la superimposición, ¿no? De diferentes imaginarios raciales, ¿no? Imaginarios raciales domésticos, por ejemplo, la reconquista, la memoria de la colonia, etcétera, con imaginarios raciales globales, ¿no? Por ejemplo, la influencia de los derechos civiles de Estados Unidos, ¿no? La descolonización africana, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy analizando en este libro cómo todos estos diferentes imaginarios raciales se entrecruzan entre sí en el cine popular de diferentes géneros. Y cuando digo cine popular, me refiero realmente al cine popular, ¿no? El que menos se estudia de estos años, ¿no? Por ejemplo, el landismo, ¿no? Las musicales, el cine religioso, el cine kinky, ¿verdad? Para mí todos estos diferentes géneros son, bueno, primero tuvieron muchísimo alcance, ¿no? Fueron extensamente consumidos por el público y siguen siéndolo, ¿no? Porque siguen proyectándose, por ejemplo, a través de la televisión y, ¿no? Por eso este imaginario del cine popular argumento es fundamental para entender la construcción de la identidad racial de España durante este periodo, especialmente porque este periodo también marca el principio, ¿no? De lo que después será la aceleración de la inmigración, ¿no? Así que arguyo en este proyecto básicamente que tenemos que entender cuáles eran los imaginarios raciales dominantes en los medios populares que encuadraron, ¿no? La representación de la inmigración en décadas posteriores. Así que ese más o menos es el proyecto de libro que estoy escribiendo ahora y pues obviamente puedo contestar preguntas si las tienen después. Y ahora paso la palabra a Mary Kay. Gracias, Martín. Pues como ya se dijo, mi proyecto de libro actual y bueno, el enfoque en general de la mayoría de mi investigación hasta ahora tiene que ver con la representación de la diáspora china en la España moderna y contemporánea. El proyecto de libro se enfoca en la época contemporánea y intento hacer dos argumentos realmente en una primera parte y en una segunda. En la primera parte analizo más bien obras hechas por españoles blancos de la sociedad española en general sobre la diáspora china y la inmigración china específicamente. Y mi argumento ahí es que hay cierta circulación de ideas, estereotipos imaginarios que se circulan más allá que España,
entre otras partes de Europa, los Estados Unidos, América Latina, que construye una idea de lo que es lo chino, ¿no? Y que eso crea una predisposición para la recepción de una población muy importante de migrantes, empezando en los años 80 y 90, como sería, por ejemplo, la idea del Fu Manchu, ¿no? Y toda esa idea del peligro amarillo, que argumento que aunque no ha habido una población muy importante de una comunidad china en España antes de los años 90, digamos, que todavía existía esa idea en el imaginario y ha tenido efectos muy reales en la España contemporánea. Y el segundo parte del libro se enfoca más bien en textos y movimientos que han surgido desde la propia comunidad china en España, como sería toda la obra de Chen Tazai, como las novelas gráficas como Gazpacho Agridulce, que me imagino que ya muchos conocen. Entonces eso ha sido una parte del proyecto muy interesante, muy actual. eh, y es una parte que, digamos, que se ha crecido mientras yo he estado trabajando en el proyecto, ¿no? Que está en una evolución continua. Y en esa parte del libro argumento no solo, obviamente, que es importante considerar esas representaciones de la comunidad desde adentro, sino también que muchos de esos actores, artistas, activistas, etcétera, están cambiando el discurso que estamos teniendo sobre la raza en general. Entonces, no solo sobre la comunidad china, pero podemos ver, por ejemplo, que ha tenido un efecto en el Black Lives Matter movement en España, que yo creo que también esa comunidad forma una parte muy importante de cómo estamos pensando la raza en la España contemporánea. Y bueno, Jeffrey, por favor. Sí, bueno, para añadir, este libro que estoy escribiendo ahora es para demostrar que existe una relación paradójica en cuanto a la negritud en España, que en mi opinión tiene dos ramos, ¿no? Consumo, que por ejemplo, no todos sabemos de conguitos, ¿no? Y que el consumo directo en términos de comida, colacao, el ron negrita, ¿no? Y hay muchas marcas en España que usan la figura del negro de diferentes maneras problemáticas. Y luego el consumo político. Ha habido un escándalo en Canarias hace poco, un político que dijo que aquí no somos negros, somos españoles, para quejarse del hecho de que Tenerife no estaba recibiendo suficiente dinero del Estado español. Así que esta apropiación de la negritud en cuanto a cuando hay grupos minoritarios dentro del, bueno, la esfera política de España, ¿no? Que hemos visto mucho con los catalanes y los vascos también. Y luego, por otra parte, el rechazo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la inmigración, pero también con ciudadanos afrodescendientes no sintiéndose parte de la cultura española, aunque nacieron allí y son españoles, y en la manera en que muchos españoles hablan de personas racializadas. Decir, bueno, conozco a tal, pero es chino. Bueno, pero no hay que considerar que hay chinos españoles, hay afroespañoles, ¿no? Y tenemos que cambiar el léxico nacional en cuanto a cómo hablamos de personas racializadas. Y bueno, el libro está analizando diferentes momentos de la historia contemporánea, entonces usando cosas como conguitos, el Museo Atlántico en Canarias, para hablar de cómo conmemoramos la muerte de personas negras que han muerto en el proceso de inmigración, y también enfocando en lo que ha pasado principalmente este año con activismo antirracista en las grandes ciudades de España. Bueno, entonces paso a
las direcciones nuevas que estamos viendo, ha salido muchos libros en los últimos años que tocan estos temas en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en Siglo de Oro tenemos el libro de Nick Jones, Staging Habla de Negros, Radical Performances and the African Diaspora in Early Modern Spain. Y también en Global Hispanophone tenemos el libro de Yomaira Figueroa Vázquez, que acaba de salir hace unas semanas, Decolonizing Diaspora, Radical Mappings of Afro-Atlantic Literatures. Hay el libro de Eric Calderwood de hace 2 años, ¿no? Colonial al-Andalus, Spain and the Making of Modern Moroccan Culture. Y también nuestro grupo está mirando mucho hacia otros países, porque vemos que en estudios italianos que ha habido mucha escritura académica. Entonces, por ejemplo, vemos el libro de Gao Hongjiang, Migration and the Media Debating Chinese Migration to Italy, 1992 to 2012. Y también hay un libro de Stephanie Bulia, desde la Universidad de Venecia, Race in Post-Racial Europe. Entonces, unos ejemplos de libros que han salido. Así que yo voy a callarme un poco y paso la palabra a Martín para hablar de pedagogía. Ok, gracias, Jeffrey. Queríamos pasar unos minutos reflexionando sobre cómo podemos acercarnos a estos temas en el salón de clase, ¿no? Pues considerando el contexto político y social del racismo en Estados Unidos este año y considerando también la diversidad cada vez más notable de nuestros alumnos, creemos que nuestro campo tiene la responsabilidad de enfrentar cuestiones de raza en España, ¿no? Y esto también es algo que antes están deseando, ¿no? En nuestra experiencia, pues muchos alumnos expresan frustración sobre la frecuente falta de atención a cuestiones de raza y racismo en los programas de español o de estudios hispánicos en general, ¿no? Entonces, pues primero vamos a hablar de algunas ideas que podemos utilizar en cursos panorámicos y después podemos pasar a cursos quizás un poco más especializados, ¿no? En cursos panorámicos como de civilización o introducción a la literatura, etcétera, creemos en general que es importante diversificar el contenido de estos cursos, al igual que una vez hicimos con cuestiones de género, ¿no? Es decir, que creemos que es importante resaltar la importancia de la raza como una categoría central para construir la identidad nacional, igual de importante como el género, la clase social o identidades regionales, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hemos pues experimentado con diferentes estrategias. Mary Kate, me pregunto si puedes compartir las tuyas. Sí, bueno, nos reunimos antes para conversar un poco de eso, anticipando esa parte del taller de hoy, porque creemos que es una parte muy importante de cómo podemos nosotros avanzar esa discusión de la raza en nuestro campo, como Martín estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, una de las maneras en que yo incluyo una cuestiones de raza en mi curso de like Intro to Spanish Lit and Culture, ¿no? Como esos tipos de cursos que todos nosotros enseñamos, es crear en la primera parte una unidad sobre mitologías nacionales, donde estudiamos varios textos canónicos, pero podemos acercarnos a ellos a través de esas cuestiones de raza. Y bueno, creo que Jeffrey también tienes algunos ejemplos de eso, pero tengo, por ejemplo, una unidad sobre la comunidad romaní y podemos empezar con algo como La Gitanilla de Cervantes y después pasamos a ver cine popular, el cual debemos mucho a Eva Woods, pero que veo que estás aquí, que por ejemplo yo enseño Carmela de Triana, pero desde un enfoque desde un enfoque de raza, pensando en cómo se construye cierta idea de la blancura, negando una historia mucho más profunda sobre discursos de raza en España. Y un texto más contemporáneo que también he enseñado este año, que veo que también está Julia de León aquí. Hola, entonces a lo mejor después también nos puedes compartir en la última sesión algunas de tus ideas. Carmen y Lola, la película contemporánea, que podemos ver cómo
una película como esta intenta romper ciertos estereotipos y a la vez a lo mejor reconstruye otros estereotipos a la vez, ¿no? Entonces, por lo menos podemos abrir una conversación con los estudiantes sobre cómo la raza es una categoría fundamental en la construcción de la identidad nacional, si es así como organizamos el curso en general. Entonces, esto es un ejemplo, pero creo que mis compañeros también tienen otros. Jeffrey, ¿quieres compartir Sí. un ejemplo? En mi caso, bueno, un curso que estoy enseñando este semestre que se llama Panorama of Peninsular Literature, que es de medieval hasta presente, es muy agobiante, bueno, como muchos saben. Yo intento tejer cuestiones de raza dentro de textos canónicos, así que Lazarillo de Tormes, ¿no? El padrastro que tiene Milagros de Nuestra Señora, hablando de antisemitismo como la base y la fundación de racismo contemporáneo. Y así al principio del semestre ya estamos hablando de estas cuestiones. Así que cuando llegamos al final y estoy con No es País para Negras, no es algo nuevo, que ya tienen los métodos teóricos para poder hablar del racismo o grupos marginados. Y bueno, vemos esto en otros textos en que puedes tejer, aunque no tocan raza directamente, Fuente de Vejuna, Cartas Marhuecas, la poesía de Carolina Coronado, ¿no? Su poema Libertad, ¿no? Para hablar de grupos marginados y tejer todas esas ideas juntas, ¿no? Y así cuando llegamos a interseccionalidad de, por ejemplo, una Chenta Saisang, ¿no? Que es una persona no binaria, y así podemos hablar de cuestiones de género y raza a la vez, ¿no? Y no necesariamente cargarles a los estudiantes al final del semestre con textos contemporáneos súper complicados, porque ya han hablado de estos temas un poco en diferentes textos antes. Y Ya, Martín. Ay, perdón. Solo quería hacer eco a lo que estaba diciendo Jeffrey, que es una cosa que hemos discutido bastante, de intentar evitar introducir cuestiones de raza al final del semestre como un apéndice que se pone al final después de haber hablado de todo, esas cuestiones de género, de clase, de las cosas que solemos hacer en esos cursos de panorama. Y nada, solo quería hacerte eco, Jeffrey. Martín. Pues sí, mi aproximación a los cursos panorámicos es similar a la que estaba explicando Jeffrey, ¿no? En un curso panorámico, por ejemplo, que tiene una estructura cronológica, ¿no? Algo que yo hago es resaltar como tema central el concepto del imperio, ¿no? Y del imperialismo, ¿no? Y de cómo el imperio depende de la construcción de un otro, ¿no? Que es ahí, ¿no? De ahí de donde viene el racismo, ¿no? Pero es interesante ver cómo esa categoría del imperio evoluciona a lo largo de las épocas, ¿no? Empezando, por ejemplo, con el imperio romano, ¿no? Pasando entonces al imperio español, a la leyenda negra, ¿no? Y al concepto entonces de Europa, ¿no? En el último siglo, ¿no? Entonces, eso me da la oportunidad de construir hilos, ¿no? Hilos temáticos, ¿no? Entre todas esas diferentes épocas que pueden parecer muy remotas, ¿no? Y que puede ser difícil para los estudiantes establecer conexiones entre ellas, ¿no? Pero esos hilos temáticos pues me permiten también hacer algo similar a lo que estaba diciendo Jeffrey, ¿no? Que es resaltar, ¿no? Eh, las relaciones o la cuestión de raza, ¿no? En textos canónicos de diferentes épocas, ¿no? Entonces, pasando por un momento a los cursos avanzados, yo voy a enseñar por segunda vez un curso que se llama Raza y Racismo en España, ¿no? Que este semestre, pues, lo voy a enseñar en primavera. Y pues
está lleno con lista de espera, lo cual significa que los alumnos están deseando, ¿verdad? Están deseando tener este tipo de cursos, especialmente los que estudian en España en el extranjero, ¿verdad? Y a veces como que siento que a veces notan un desfase, ¿no? Entre la España que experimentan y la que han estudiado antes, ¿no? Y están como buscando formas de realmente explorar la España que ellos han visto, ¿no? Que es multirracial, que es diversa, ¿no? Que es que tiene mucho en común con Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, mi aproximación en esta clase es similar a lo que les estaba contando sobre mi libro, ¿no? Que trato de subrayar muchísimo cómo se entrecruzan los discursos nacionales racistas y los discursos o las ideologías racistas transnacionales, ¿no? Y hay diferentes formas de hacer. Para mí, un texto fundamental en esta clase es Cómo ser negro y no morir en Aravaca, un texto del 1994 de Paco Zamora, ¿verdad? Que era una respuesta, ¿no? Al asesinato de una inmigrante dominicana en el 92. Y ese texto ahora es súper relevante porque las conexiones con Black Lives Matter no podrían ser más obvias, ¿no? La retórica es similar, el gesto es similar, ¿no? Es un texto que aboga por la solidaridad negra transnacional, ¿verdad? Que trata de descubrir la memoria o desenterrar la memoria colonial, ¿verdad? Que resalta las conexiones, ¿no? Entre, por ejemplo, derechos civiles en Estados Unidos, la descolonización africana y el legado de los discursos racistas en España, ¿no? Entonces, es un texto difícil, sin duda, pero tan rico de posibilidades para buscar conexiones entre España y Estados Unidos y entre el pasado y el presente. Otra estrategia es analizar el discurso racista de Vox, ¿no? Que es, digamos, una fuente de muchas posibles discusiones, ¿no? Por todos los mismos motivos. Es interesante ver, por ejemplo, cómo se entrecruzan en el discurso de Vox el legado duradero del franquismo, ¿no? Con, por ejemplo, el discurso de la reconquista y el imperialismo, ¿verdad? Pero también con la supremacía blanca transnacional, ¿verdad? Porque Vox se nutre muchísimo de sus discursos, ¿no? Y hay mil formas, ¿no? Mil maneras de desenterrar esos discursos. Jeffrey y yo estábamos hablando antes, ¿no? Este es un trabajo que está haciendo Jeffrey ahora, ¿no? Que tiene que ver con la campaña de Vox de con Lives Matter, ¿no? Al estudiando que discutió ayer en una charla, en otra, pero que, digamos, para el salón de clase también es súper, súper importante y productiva para desarrollar estas conversaciones. Mary Kate, sé que tú tienes un curso del que querías hablar también, ¿no? Sí, quería mencionar un curso que también voy a dar por segunda vez sobre la memoria histórica en España, que es un tipo de curso que me imagino es que damos muchos de nosotros o que por lo menos ofrecemos en nuestros departamentos. Entonces, otra vez pensando en cómo podemos acercarnos a estos cursos tan clásicos de alguna manera que solemos dar. En mi curso de memoria histórica tengo una primera unidad que sitúa el discurso sobre la memoria histórica en España acerca de la Segunda Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra Civil, el franquismo, etcétera. Pero en la segunda unidad hablamos sobre el legado colonial, ¿no? Y con un énfasis especial en esos colonialismos menos recordados, como el de Asia y también de África, ¿no? Y cuestionamos ese discurso que 1898 marca el final del periodo colonial de España y también abre una posibilidad de hablar de estos tipos de textos que Martín estaba mencionando, también una obra como No es país para negras, que yo creo que también nos da la posibilidad de hablar también de los estudios de nuestros colegas que están trabajando en este tipo de cosas. Y otro curso que quería mencionar, pero que todavía no he dado, es un curso que estoy diseñando también sobre la raza en España para un requisito nuevo en mi college, que han cambiado el general curriculum para hacer un requisito para un curso que habla de temas de poder y justicia.
Entonces, tiene que tener un vínculo con los Estados Unidos y creo que ese tipo de curso podría ser muy interesante para los estudiantes. Y creo que también, yo creo que a veces en ALCES hablamos de cómo los estudios peninsulares se quedan como de lado de muchas de las humanidades y yo creo que tenemos una oportunidad para mostrar por qué España ofrece o la península ibérica ofrece un contexto muy rico para hablar de cuestiones de raza. Y no solo hablando de la migración contemporánea, sino que es un contexto muy único eh, y no siempre enfatizamos estos aspectos en nuestros cursos, pero creo que lo podríamos hacer y hacer conexiones muy importantes con el contexto actual que los estudiantes están viviendo. Y Jeffrey, ¿tenías algo más que querías mencionar? Sí, no necesariamente es un curso, pero yo creo que es muy importante hablar de, bueno, study abroad, ¿no? Y que todos hemos tenido, bueno, me imagino que todos hemos tenido estudiantes racializados que han querido estudiar en España y creo que tenemos una responsabilidad como profesores decirles qué van a enfrentar, especialmente para mujeres de color, ¿no? Y qué cosas pueden ocurrir en las calles de Madrid o Barcelona o donde sea. Y quizás no necesariamente asustarles, ¿no? Pero incluir esa información como parte de nuestros cursos. Por ejemplo, en mi curso de cultura, hablo mucho de las batallas y la retórica racista que ha surgido especialmente en los últimos años en España y que hay que estar conscientes de esto, que no todo es Barça, Real Madrid, Flamenco y Toros, que hay otras cosas problemáticos o no que van a surgir durante sus meses en España y necesitan entrar preparados para ver y no ver esas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es importante para todos los estudiantes racializados o no, pero especialmente para los que sí son. Ok, y Bueno, ahora entonces, pasamos la palabra a Mary Kay, ¿sí? bueno, sí, va a decir que creo que eso da una buena entrada para la última parte del coloquio, que queríamos reflexionar también un poco sobre nuestro campo en general, acerca de hasta qué punto es un campo que da la bienvenida a estudiosos también racializados, ¿no? Entonces, Jeffrey estaba hablando de esa obligación que sentimos para situarnos nuestros estudiantes cuando viajan a la península ibérica y creo que también es nuestra responsabilidad pensar también por qué nuestro campo es un campo tan blanco, ¿no? Y hay algunas excepciones, obviamente, pero por lo general nosotros empezamos a hablar de esas cuestiones de raza, pero sigue siendo un campo bastante blanco, ¿no? ¿Y por qué es así? Es una cuestión que tiene que ver con la evolución histórica, con la literatura canónica, es que los estudiantes no se ven reflejados y por esto no siguen este camino más adelante. Y creo que también el tema de ver el racismo como algo periférico a lo que es el centro de nuestro campo es algo que deberíamos de cuestionar. Y bueno, también quiero abrir el espacio a los otros compañeros por si querían añadir algo más a lo que estaba diciendo. Martín. Sí, claro. Pues yo creo que una parte del problema tiene que ver con pues las raíces, digamos, imperiales del hispanismo, ¿no? O sea, me imagino que todos tratamos de proporcionar, ¿no?, una perspectiva crítica sobre esas raíces históricas de nuestra disciplina, pero aún así se manifiestan, ¿no? Y los estudiantes yo creo que lo sienten, ¿no? Porque o sea, incluso cuando hablamos de la literatura canónica, ¿no? O por ejemplo, cuando los valores que transmitimos a veces, ¿no? A través de la idea de
¿no? Las grandes obras literarias, ¿no? ¿Por qué hay que estudiar a Cervantes? ¿Por qué hay que estudiar a Velázquez, etcétera, ¿no? Esos valores imperiales coloniales se pueden transmitir, yo creo que sin querer a veces, ¿no? En la enseñanza. Pero ahí, también es importante resaltar las nuevas direcciones en el campo, como estábamos diciendo antes, ¿no? Global Hispanophone yo creo que puede ser, ¿no? Un posible camino interesante, ¿no? Para, digamos, añadir complejidad y enriquecer, ¿no? Nuestras aproximaciones a las cuestiones del racismo. Lo importante, sin embargo, es, ¿no? Con Global Hispanophone es resaltar las conexiones, ¿no? Entre las antiguas colonias y la España contemporánea, ¿no? Porque puede ser, o sea, obviamente es importante estudiar, ¿no? Como Mary Kay estaba diciendo, ¿no? Los territorios o, digamos, los colonialismos menos estudiados, pero también es importante resaltar cuál es la importancia que esto tiene para la España contemporánea, ¿no? Y obviamente la literatura ecua es un buen ejemplo, ¿no? Porque ¿no? Una gran parte de esa literatura se ha escrito en la diáspora, ¿no? Lo cual nos da una oportunidad para reflexionar simultáneamente sobre, ¿no? El pasado colonial de España y sobre, ¿no? La diversidad racial de la España actual, ¿no? Estaba ¿sí? pensando también perdón, Martín, ¿ibas a decir algo más? No, adelante. Haciendo un poco eco a lo que estabas diciendo, yo creo que ha habido hasta cierto punto una tendencia de incluir representaciones de sujetos racializados a través de textos hechos por españoles blancos. Entonces, a veces incluimos textos sobre la inmigración o que tienen sujetos negros, etcétera. Pero yo estoy pensando en eso también para mis propios cursos, de intentar evitar este énfasis en representaciones hechas desde un punto que podría reforzar siempre ese discurso colonial, ¿no? Incluso podemos incluir, por ejemplo, textos quizás problemáticos que vamos a deconstruir, pero creo que deberíamos de hacer un esfuerzo real en incluir textos hechos por autores racializados, tanto a nivel de texto primario como texto secundario también, porque aunque podríamos decir que son excepciones en el campo, tenemos colegas y cada vez más que son también sujetos racializados que están escribiendo sobre esas cuestiones de raza, como sería, por ejemplo, el primer libro de Jeffrey. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad de reconocer ese trabajo en nuestras escrituras y también en nuestras clases. Y no enseñar siempre las mismas películas que a lo mejor ahora llevan casi 20 años o más, como una representación de la diversidad en la España postfranquista, ¿no? Que creo que por inercia a veces se siguen enseñando esos mismos textos, que no quita el valor de todo el trabajo que han hecho nuestros compañeros, porque ha sido muy importante y necesario estudiar esos textos, pero os invito con nosotros a explorar textos nuevos. Sí, una cosa que quería discutir en cuanto a inclusividad en el campo, y yo solo puedo hablar desde mi propia experiencia, es que también tenemos que cuestionar quién estudia estudios peninsulares. Yo recuerdo durante mi doctorado yendo a conferencias y todos pensando que venía desde otro campo o que estaba en el salón equivocado. En el MLA me pasó una vez, no, bueno, pero el panel de Afghan Literature está allí. Y digo, no, pero estoy aquí, soy peninsularista. ¿No? Y esas cosas, bueno, todos estamos con este no cringe factor, pero pasa a nuestros colegas, me ha pasado a mí múltiples veces. ¿Y qué estamos haciendo nuestros colegas para intervenir en estos momentos que está ocurriendo esto? Porque yo recuerdo como estudiante, yo no tenía la voz para decir nada contra un full professor que me ha dicho cualquier burrada racista. ¿Qué vas a decir? ¿No? Y que yo creo que para los que tienen tenure o los que no, tenemos que defender a nuestros colegas y estudiantes
¿no? marginalizadas de estas situaciones. Y también yo creo que es también importante pensar en cómo incluir más gente en el campo. Yo creo que el campo tuvo esta discusión sobre género hace unas décadas, ¿no? en cuanto a incluir no solo textos, pero personas en el campo y dar voces a esas personas. Y creo que es el momento, y bueno, en el movimiento queer también, ¿no? que ha pasado esto. Y creo que hemos llegado al momento en nuestro campo de hablar en términos raciales de esto. Entonces, yo creo que una manera de hacer esto es por la colaboración, ¿no? De trabajar con nuestros colegas y también los que están produciendo estas obras que estamos usando en nuestras clases. Creo que hoy con todo de Zoom, aunque estamos muy cansados de Zoom, ¿no? Invitar a artistas y autores racializados a nuestras clases para que los estudiantes y nuestros colegas vean que, wow, hay afroespañoles que publican. Es que, bueno, que sorprende incluso a nuestros colegas, ¿no? De diferentes campos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una manera en que podemos mejorar la situación dentro del campo. Y si no me equivoco, creo que esos son nuestros comentarios, ¿no? Así que invitamos preguntas, comentarios, ¿no? Para la discusión. Hola, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de oír todo esto. Justo voy a dar un seminario también sobre discursos racistas. Digamos, lo quiero hacer panorámico de alguna forma, aunque sea un seminario, porque quiero empezar prácticamente en el medievo y luego llevarlo ya a América Latina y África para que podamos discutir cosas y tal. Así que me viene de maravilla esto. Y hacéis un súper trabajo, mil gracias, de verdad. Me encanta la idea esa de poderos invitar, así que seguramente os escribiré si tenéis un ratito para venir por San Francisco virtualmente, lo siento, ojalá fuera de verdad. Y quería decir que este semestre he hecho un curso de escritura creativa por primera vez y lo que les puse fue muchísimos textos, pero YouTubes también y otras cosas de personas racializadas en España para que se hicieran esa idea. Y la mayoría de mis estudiantes son latinoamericanos o descendientes de latinoamericanos, con lo cual también ellas mismas están racializadas, así que en su mayoría. Entonces la verdad es que vi que estábamos haciendo unos puentes súper interesantes, ¿no? Porque a mí me parece, y es algo con lo que llevo pensando mucho tiempo, que pensamos desde la península mucho en un grado cero de que no tenemos raza, ¿no? Es como, no hay raza. Pero esto es una construcción absolutamente perversa que empieza en la Edad Media y que no tiene ningún tipo de sentido. Cuando yo vivo aquí en Estados Unidos, de repente a veces soy racializada, cosa que para mí, no, y viví en Alemania mucho tiempo y allí era todo el rato, con lo cual era como, qué extraño. Y creo que hacemos lo mismo con nuestros currículums, ¿no? Con nuestros cánones, y lo transportamos igual, y me parece genial que haya tanta gente que estamos destacando, mira todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha escrito desde otro punto de vista, pero como que no lo hemos querido ver, ¿no? Entonces me parece genial tanto ir a los textos que consideramos más canónicos desde siempre y como Lazarillo, que puedes encontrar de todo, toda la picaresca básicamente, etcétera, ¿no? Pero actualmente hay un montón de cosas interesantes y yo sí que creo que a los estudiantes ahora se les conecta súper bien con audiovisuales y hay muchísimo material. Entonces, yo creo que por ahí hay blogs súper interesantes, hay podcasts y creo que es una forma muy buena de despertarles también esa conexión con lo que están viviendo tanto en Estados Unidos están acá como en la España de ahora, ¿no? Que no es una España grado cero, todos blancos, que era mentira también, pero no sé. Bueno, mil gracias, de verdad, estoy muy emocionada de este taller. Gracias por todo el trabajazo que hacéis. Creo que Jordi, tienes una pregunta, un comentario.
Sí, gracias. Bueno, primero gracias por el taller y todo lo que habéis dicho, muy útil. 3 comentarios muy breves, no son preguntas, son como contribuciones, ¿no? Una, la idea de invitar a gente, por supuesto, una de las pocas cosas buenas quizás, ¿no?, de la pandemia es que en cierto modo el enseñar por Zoom ha hecho más fácil, ¿no?, el traer a gente a nuestras clases. Yo este semestre lo he estado haciendo durante las últimas 6 semanas, cada semana, porque era un curso graduado donde nos reuníamos una vez por semana durante 3 horas. Pues la última hora, cada semana ha sido un invitado, ¿no? Y justamente una de las personas que invité fue Michelle Murray, y fue fantástico para los estudiantes. Y bueno, no sé, os animaría a que lo hicierais, porque incluso ahora en el futuro, si volvemos, ¿no?, a enseñar en persona, de todos modos el organizar este tipo de sesiones por Zoom con personas especialistas o expertas en un tema o en otro, es algo fantástico. Es un comentario. Otro comentario, una cosa que alguien ha comentado y yo simplemente quiero incidir en eso, ¿no? Que aparte de enseñar cursos sobre raza e inmigración, que a veces, ¿no?, se ponen juntos en un curso o cosas así, que es necesario y es importante, y etcétera, también es tan o más importante introducir el tema de la raza en cualquier curso que enseñes, ¿no?, y en cualquier texto que enseñes o en cualquier tema de discusión. Siempre va a haber un espacio o una razón o un momento o un texto o algo para tratar ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, el curso que estoy enseñando este semestre es un curso sobre la producción cultural de la democracia española, ¿no? Pues bueno, ahí metemos obviamente raza, pero incluso en un curso panorámico de literatura española de la Edad Media hasta ahora, también, como habéis comentado ya vosotros, ¿no? O en un curso de, por ejemplo, un seminario que suelo dar de relaciones de España con Estados Unidos, obviamente, como alguien también ha comentado, ¿no? Sea cual sea el tema del curso, siempre se puede meter el tema de raza, como se puede y se debe meter el tema de medio ambiente, y se debe meter, por supuesto, cuestiones de género, etcétera. O sea, no hace falta enseñar un seminario específico sobre eso, ¿no? Entonces os animo a todos a que, sea cual sea el tema del curso, siempre, si os lo trabajáis un poco, vais a encontrar espacios y textos y situaciones en las que podéis meter ese tema, ¿no? Y la tercera cosa que quería decir, que a mí también en mi experiencia pedagógica me ha funcionado siempre muy bien, es, en vez de partir del gran tema, raza, y vamos a ver qué definiciones hay y qué teorías hay, y luego vamos a ver textos que ilustren esto, hacerlo al revés, ¿no? Empezar por objetos, ¿no?, por productos culturales que pueden ser mínimos, puede ser, bueno, pues habéis mencionado los conguitos, ¿no? O puede ser una comida, una canción, un evento cultural, un texto, por supuesto, una película, una fotografía, una obra de arte, algún tipo de ritual, algún tipo de monumento, de conmemoración, cualquier cosa puede servir para ver qué hay en ella. Y de hecho, cuanto más pequeño y más simple es el objeto, que parece que no tiene nada, más excitante es cuando ves que de ahí, cuando lo empiezas a leer en detalle y a ver entre las grietas y entre las brechas todo lo que sale de ahí, tanto porque sea algo que esté ahí o porque no esté. Muchas veces lo que no está, ¿no?, nos hace preguntarnos ¿por qué no está esto que debería estar en esta película o en ¿no? Entonces, empezar por el objeto concreto y dejar que el objeto emane, ¿no?, y destile todas las dimensiones culturales que lleva dentro, muchas veces funciona mucho mejor que empezar de forma grande y abstracta y luego poner ejemplos concretos, ¿no? Porque además así es como es la cultura. La cultura es lo que nos encontramos por la calle, lo que hacemos, lo que decimos, la gente con la que nos encontramos, cómo nos comportamos, son cosas concretas de cada día que juntas construyen lo que es un entramado cultural de donde surgen, ¿no?, todo lo demás. Entonces sugiero y animo, ¿no?, a todos a hacer eso, ¿no? Empezar por el objeto más insignificante, aparentemente, más trivial, más pequeño, y dejar que el objeto nos hable, ¿no?, y irle sacando las capas.
Bueno, nada más eso. Y gracias otra vez. Gracias, Jordi. Creo que Palmar tiene una pregunta, ¿no? Y después Gonzalo. Bueno, yo quería daros las gracias, no solo por este taller, sino porque ya van Soria, ¿no? Ya van varios años trabajando esto y hablando de todo esto en los encuentros que hemos tenido. Yo desde luego aprendo cada vez que os escucho un montón. Me pregunto, estaba escuchando, si Jeffrey, tú comentabas algo que a mí me parece siempre clave, que es la colaboración. Martín y Mary también lo habéis comentado, ¿no? La colaboración del colectivo pensando en la intervención del problema. Y habéis hablado de algo que yo creo que es muy serio y es el racismo dentro del propio campo, ¿no? Y en Zaragoza yo recuerdo que hablábamos en uno de los talleres de la decolonialidad del campo, de cómo decolonizar todo esto. Me pregunto si habéis hecho un análisis de las causas estructurales y si habéis pensado en elementos concretos del campo que podríamos colectivamente intervenir, no solo desde el grupo, sino como colectivo, como alces. Y me gustaría que nos comentéis lo que habéis ido pensando sobre esto. Gracias. Pues no he hecho ningún análisis, pero yo creo que tiene que ver mucho con programas doctorados, que muchos de nuestros directores no, bueno, yo sé que en mi caso que no vieron el valor de estudiar cosas peninsulares desde este lente de raza, o no había la oportunidad de, en nuestros cursos de teoría crítica de estudiar teoría racial, ¿no? Leímos a Foucault y Derrida y no sé qué más, que no me dieron nada teórico que podía usar en lo que quería analizar. Así que yo creo que especialmente para los que enseñan en programas con estudiantes doctorales, hay que pensar más en esto, ¿no? Que puedes, aunque no eres experto en estudios raciales, puedes incluir cosas que ayudan a sus estudiantes para que ellos puedan hacer el análisis que quieren hacer. Y también simplemente apoyarles, ¿no? Bueno, esto es el propósito de ser un director de tesis, que no tienes que ser experto en ese mismo tema, pero simplemente guiarles teóricamente, bueno, para que sean expertos en este tema. Y yo creo que allí es donde he visto más esos problemas, ¿no? Dentro de los programas de doctorado. Y bueno, después yo creo que es como hablamos de los trabajos de otras personas, ¿no? O cómo enfrentamos a presentaciones en conferencias en que personas están presentando cosas nuevas sobre estos temas, ¿no? No puedes, y no es para acusar a nadie aquí, porque no he visto nada de esto, pero simplemente que, bueno, si estás presentando sobre raza en estudios catalanes y hay gente que dice, bueno, pero aquí no somos racistas, es que, bueno, ¿a dónde vamos con esto? Es que es antiacadémico y es racista. Es que no podemos permitir este tipo de acciones en espacios académicos y fingir ser buenos estudiosos. Es que no. Es lo mismo que está pasando en la política en España y aquí mismo, y no podemos reforzar este tipo de discursos dentro del campo. Sí, yo creo que también, o sea, esa idea de la raza como algo que mencionó Ana, la raza como una cosa que no existe en España, ¿no? Yo creo que a nivel estructural, no solo dentro de nuestro campo, sino en general, esa idea es un problema estructural que hace más difícil hacer el tipo de trabajo que Jeffrey estaba mencionando y que recurre siempre a este discurso de que no somos racistas, que es un discurso también muy tentador para los que somos blancos. Lo reconozco. O sea, nadie quiere ser racista, obviamente. Pero yo creo que también hemos visto en todo el discurso que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, de BLM, insistir siempre en que uno no es racista no ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que
para nosotros, yo incluida, es importante escuchar y es importante no recurrir siempre a un discurso para desprobar que uno sea racista o que uno forme parte de un sistema de white supremacy o supremacía blanca, sino de hacer un trabajo continuo de cambiar, ¿no? ¿Qué consideramos el centro? Y yo también quisiera añadir que, o sea, obviamente es importantísimo reflexionar sobre, digamos, los defectos de nuestro campo, pero también es importante reflexionar sobre su potencial, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la exclusión tradicional de España como caso, ¿verdad? En estudios críticos sobre raza y racismo, ¿no? Por ejemplo, Whiteness Studies lleva desde los años 90, ¿no? Pero ¿cuánto se ha escrito sobre España? Muy poco. Nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Y en ese sentido, el trabajo de Eva es un faro en la oscuridad, ¿no? Porque ella ha sido pionera en este sentido y tenemos que, o sea, tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que reconocer la importancia de este campo para contribuir a estos otros campos comparativos, ¿no? Y discursos teóricos que están muy establecidos y arraigados en otros campos, pero que no han prestado mucha atención a España y deberían. Y tenemos que demostrarles a otros campos por prestar atención al caso español. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traer temas tan interesantes y quiero redundar un poco también en la necesidad, ¿no? Yo lo veo que es más bien una necesidad que tenemos de decolonizar el currículo. Bastante. Lo he estado mirando con los cursos de cultura y civilización, por ejemplo, los libros de texto que tenemos a nuestra disposición. No tocan nada en absoluto. Parece que los problemas fundamentales son la construcción identitaria de España a través de las regiones. Y ahí dedicamos muchísimo tiempo, País Vasco, Cataluña, cómo no, las lenguas, la historia, pero no hay otra tensión por la cual se pueda formar una identidad común o colectiva, o si no, pues una representación. Deberíamos quizá, ya retomando lo que estaba comentando Palmar, igual crear nuestros propios materiales, ¿verdad? No sé si, lo comentamos en la última vez con él, no sé si Alces puede tener un espacio así. Sé que Ana, por ejemplo, Ana Luengo tiene material relacionado, seguramente Jeffrey, Martín, Mary Kate, yo también tengo, más personas deben tener, y la cosa es pues, ponerlos a disposición, compartirlos, enriquecernos y que sea más fácil, ¿no? Hace poco estaba en un seminario sobre afroitalianos, por ejemplo. Están muy bien estudiados, tienen series fantásticas de televisión y hay tantísimos puntos también dentro de España, tantísimos puntos que podemos utilizar. Libros de poemas, libros de fotografía, novelas gráficas, novelas, o sea, cuentos. Es que tenemos tantísima. La cosa es igual. No podemos traer todos los materiales, sobre todo ahora durante la pandemia, pero hay muchísimos materiales a disposición y YouTube está plagado. Quizá lo más interesante de eso es ponerlos esos esfuerzos colectivos, ¿no? Y poder compartir los materiales didácticos y que podamos repensar un poco este modelo, el modelo de España que estamos dando a conocer, si queremos repetir lo mismo, ¿no? Y por último, hago también eco a lo que estaban diciendo. Algunos estudiantes se sienten muy desapegados con la idea de España que les estamos mostrando, ¿no? La pregunta lógica de algunos estudiantes es que no hay negros en España, ¿no? ¿Por qué no encuentran un punto de referencia tampoco, ¿no? Entonces es cuestión de que nos movamos, que repensemos, que reconstruyamos todo lo que estamos dando por machacado habitualmente y sin llegar a, sin caer de nuevo en el sota, caballo y gallo, ¿no? Sino que, bueno, pues darle un pensamiento más y dar esta posibilidad para repensar el modelo que estamos dando del país. Gracias. Sabes, Gonzalo, precisamente lo que dices enlaza con lo que dije antes, de que muchas veces fijarse en las ausencias, en los vacíos, ¿no? es muy productivo, y entonces con los estudiantes a cualquier nivel, subgraduados, graduados de cualquier nivel, es muy productivo muchas veces mirar el libro de texto con ellos y decir, por ejemplo, qué es lo que no vemos aquí, qué es lo que no está y por qué no, ¿no? O mirar, por ejemplo, un programa de estudios de la Universidad Española y ver qué es lo que nos enseña y por qué. O por ejemplo,
mirar, no sé, una cosa que hacemos en un curso que enseño sobre turismo, emigración y refugiados, ¿no? Miramos, por ejemplo, el sitio web de la marca España, ¿no? Y ver qué imagen de España dan y qué es lo que no está, ¿no? Qué es lo que no hay. Parece que en España no hay pobres, parece que todo el mundo está siempre muy feliz, parece que todo el mundo tiene trabajo y, como dices tú, pues racialmente y a todos los niveles es todo muy homogéneo. Pues llamar la atención a qué es lo que no hay, qué es lo que no se muestra, ¿no? Muchas veces es muy eficaz porque más que mostrar algo que es explícitamente... También creo que es una forma de desarrollar el sentido crítico de los estudiantes, ¿no? Que aprendan a ver qué es lo que falta, qué es lo que no está o qué es lo que... Entonces, esa misma ausencia, por ejemplo, de diversidad, por ejemplo, en los libros de texto, etcétera, se puede usar pedagógicamente, ¿no? En las clases para criticarla y analizarla. Quisiera mencionar que en la página web de ALCES hay un repositorio donde podemos poner sílabos, materiales, etcétera, etcétera, y activar un poco esa parte de la página para cumplir con exactamente lo que nos están sugiriendo Jeffrey, Martín y Mary Kate, ¿no? Tenemos cola. Primero Eva, después Daniel. Gracias. Hola, hola a todos y a todas, todes. Quería agradecer a los panelistas por un panel magistral. Muchísimas gracias, lo habéis dicho tal cual. Y solo quisiera compartir algunas observaciones que se me ocurrieron. Creo que esta cuestión de la pedagogía y también la manera en que nos llevamos en la academia norteamericana es muy importante porque por lo menos en Estados Unidos, aunque estemos enseñando sobre estudios peninsulares, estamos en universidades que no son otra cosa que plantaciones, son plantaciones directamente. O sea, y estaba escuchando a João Costa Vargas, que estaba hablando sobre que tenemos que ir más allá del antirracismo y hablar sobre la abolición, ¿no? Y tenemos que utilizar un vocabulario diferente que no es, por ejemplo, cada vez que nos referimos al sitio donde estamos, pues entonces decirlo como es, o sea, es una tierra robada, es tierra ocupada, y estas universidades son plantaciones. Y por eso, eso nos pone también en una situación en que seamos más cómplices si no estamos, como habíais acabado de mencionar, si no estamos luchando activamente contra la situación. Y entonces me hizo pensar también en un campo dentro de la teoría de justicia racial, que es un poco el trabajo interior y qué lugar ocupa el trabajo interior que hacemos cada uno con nuestros estudiantes, por ejemplo, o nuestros contactos en cuanto a nuestros propios procesos, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en el libro Radical Dharma, Talking Race, Love and Liberation, que es sobre el hecho de que no podemos en realidad estar hablando, obrando sobre antirracismo si no estamos haciendo ese trabajo interior sobre nosotros mismos. Pero ¿cómo se traduce a la pedagogía? O sea, ¿cuáles son las tecnologías de comunicación dentro del aula de clase que nos facilita ese tipo de trabajo? Por ejemplo, que los estudiantes, porque una cosa es obviamente hablar de este discurso que está aquí, ¿no? O sea, por libros o incluso objetos que consumimos o ideologías, dispositivos, ¿no? Y nuestra inserción en todo eso. Y entonces, yo creo que los check-ins, ¿no? Al principio, los journal prompts, yo he invitado últimamente a personas que tenemos en nuestro campus que
muchas veces son muy desvalorizadas, que trabajan en estos centros de justicia racial o, por ejemplo, el Centro para Estudiantes de Color, pero que tienen un conocimiento increíble sobre cómo facilitar conversaciones sobre raza, ¿no? Porque yo no tengo ese expertise necesariamente, y entonces yo he aprendido un montón de esas personas que han venido a mi clase para facilitar conversaciones, y yo creo que tiene todo que ver, porque si no, ¿qué tipo de daño se hace luego a ese estudiante de color que sí que quieren nuestros cursos sobre este tema? Porque para ellos tiene todo el sentido del mundo. Es como que finalmente, ¿no? Estamos ofreciendo algo relevante. Pero quiero decir que hablar sobre todo este racismo, o sea, siendo una persona blanca, yo misma, española blanca, que por supuesto, criándome aquí en este país, me han dicho cosas, pero yo paso como blanca y es cuando yo me pongo a hablar de raza en la clase y tengo una responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, tengo estudiantes de color y debería de saber cómo poder reconocer mi propia complicidad y mi propio racismo en, en alguna manera para que tengan confianza en mí. Y esa confianza es crucial. Y lo único que quería añadir a todo esto era pensando en las prácticas que, por ejemplo, porque hay tan pocas personas, me han encantado todas las preguntas que habéis hecho en el panel, pero porque hay tan pocas personas de color trabajando en la academia norteamericana, o por lo menos en estudios peninsulares. Y creo que cuando vino una estudiante negra, cuando yo era chair de mi departamento, y me decía, bueno, es que hay profesores en este departamento que solo me dan Bs, pero yo sé que hay otros estudiantes que han hecho el mismo trabajo que yo, que han recibido siempre As, ¿no? Y entonces, el trabajo interior a lo que me refiero es cómo me pongo a escuchar eso. ¿Es mi reacción inmediatamente defensiva y defendiendo el sistema de calificación, o estoy realmente escuchando a ese estudiante y diciendo, no, es cierto, nosotros estamos tracking nuestros estudiantes porque siempre es lo mismo. Los estudiantes que vienen con buena preparación sacan As, y los que siempre hacen los errores, o sea, hay una manera de B, y luego tenemos muy pocas personas de color en nuestras clases avanzadas. ¿Por qué es eso? O sea, es a causa de nosotros. Nosotros lo estamos haciendo, aunque pensamos que nuestro currículo es tan radical y todo lo que quieras. Bueno, en fin, muchas gracias. Antes de que hable Daniel, creo que Jeffrey quiere intervenir. ¿Sí? Tenías la mano levantada. Ok. Ok. Una cosa más que quería añadir en cuanto a algo que nosotros podemos hacer en términos de todo esto es publicar en castellano en revistas en España, porque una de las cosas que he notado es que sí hay gente haciendo este trabajo aquí en Estados Unidos, pero hay casi nadie haciéndolo en universidades españolas, y que estas intervenciones académicas que estamos haciendo son vistas como, bueno, ustedes allí en Estados Unidos que les gusta hablar tanto de la raza, esto no tiene nada que ver aquí, ¿no? Así que la única manera es publicar en revistas europeas, especialmente en España, y en castellano, porque hay tantas cosas que estamos publicando en inglés, que está bien, pero no llega a nuestros colegas allí. Y creo que esto también es muy importante, aunque entiendo que para promotion and tenure a veces eso es difícil, tener muchas publicaciones en castellano.
o en catalán o lo que sea, pero tenemos que diversificar. Y esto, por lo menos en mi caso, antes de Tenure, yo hice esto, ¿no? Unas cosas en catalán, unas cosas en castellano y unas cosas, la mayoría en inglés, para que fuera más fácil para el comité de promotion entender mi perfil. Creo que eso también es importante notar. Así que, Daniel. Muchas gracias y muchas gracias a Alces y a las tres por esta conversación que creo que es súper necesaria. Yo hablo desde el Graduate Center como estudiante doctoral, que estamos en medio de un proceso de reforma curricular, y volvía un poco a temas que ya se han tratado, que tienen que ver no solo con los contenidos, sino también con los métodos, ¿no? Y pensando también en la representación en el campo, también creo que es preocupante pensar que, aunque necesario, simplemente añadiendo contenidos vamos a aumentar la representatividad o la diversidad del campo, como si el siglo de oro Lope de Vega no pudiera ser un campo de expertise para personas racializadas también, ¿no? O sea, entender ese doble juego, que no es solo que por incorporar contenidos que tienen que ver con la raza vayamos a atraer a colegas racializados, sino también pensar en los métodos a través de los cuales también enseñamos o comunicamos otros materiales que también podrían ser áreas de expertise para personas racializadas. Creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Y pensando en los métodos, que es un poco yo creo lo importante, y pensando en la clase, me pregunto si también alguien puede compartir assignments, ¿no? Porque no solo es importante a lo mejor los contenidos, sino un poco pensar también en assignments antirracistas, porque hay mucho del paper, mucho de la redacción, de la presentación, que también tiene un componente canónico, racista, y que creo que es necesario, haciéndome eco de lo que decía Eva Woods, es necesario en cierta manera abolirlo. Entonces, ¿hasta qué punto también otros assignments, podemos pensar en assignments antirracistas que sirvan para transmitir contenidos vinculados a la raza, pero no solo, precisamente también para que se sienta que esos contenidos también pueden llamar y ser atractivos para estudiantes de todo tipo, incluidos los racializados? Sí, gracias, Daniel. No quería, creo que Sarah Thomas acaba de poner algo en el chat, no te voy a obligar a hablar, pero solo quería señalar que justamente ella estaba también diciendo eso de que muchas veces nuestras maneras de evaluar a los estudiantes ponen a ciertos estudiantes en desventaja, que creo que es lo mismo que está diciendo Daniel. Perdón, Ana, vi que te levantaste la mano. Sí, estaba pensando en que creo que es muy, muy importante buscar la empatía con nuestros estudiantes, y a veces con algunos temas es verdad que la gente se pone un poco a la defensiva, y a mí lo que me gusta mucho es hacerles detectar sus propias vulnerabilidades y sus propios sesgos. Y no partir de la base, entonces yo tengo la razón, yo estoy bien porque he pensado sobre esto, y entonces no, así toda entitled, así como soy, sino todo el mundo tenemos momentos en los que nos hemos sentido vulnerables, a partir de esa empatía, que puedan entonces entender mejor la vulnerabilidad que puede significar ser de cierta comunidad o de otra comunidad. Porque creo que de esa forma se relaja todo el mundo un poco, ¿no? Entonces, para mí es importante, un poco lo que decía antes Jordi del objeto. Yo también parto mucho entonces de casi el primer assignment, que es lo que estaba hablando Daniel ahora. Para mí tiene mucho que ver con nuestra perspectiva, ¿no? Cómo vemos el mundo de forma personal, qué posición tenemos social. Y luego en clases que he tenido personas afrodescendientes, bueno, muchas, lo que hago prácticamente es abrir el debate entre mis estudiantes, ¿no? Decir, ¿cómo podemos hablar de esto? No quiero que esté como un elefante en la atmósfera y que nadie sepa cómo decir las cosas, sino vamos a ver cómo decirlo. Y es muy interesante porque tenían una clase 3 personas directamente afrodescendientes, luego obviamente un montón de personas latinas o españolas, que saber, ¿no? De dónde venimos o dejamos de venir, pero 3 personas que se identificaban directamente como afrodescendientes, y fue muy interesante porque las 3 querían que se dijeran diferentes palabras.
no había ningún tipo de consenso. Para una persona dijo, no, para mí está muy bien que se diga black. Para otra persona dijo, yo detesto esa palabra. La otra persona dijo... Entonces era cómo hablar de eso. Creo que a veces es importante simplemente decir, vamos a hablar de esto. Pasa lo mismo con el LGBT, pasa lo mismo con la diversidad funcional, pasa lo mismo con cualquier tipo, con cualquier tipo de comunidad, ¿no? Y yo creo que es importante eso, decir, bueno, somos personas humanas, entonces vamos a hablar desde ahí, ¿no? No sé, solamente quería señalar esto. Steve tenía una pregunta, ¿no? Sí. Sí, gracias. Una suerte de comentario y reflexión. Bueno, primero, ante todo, daros las gracias a los panelistas por este excelente coloquio, que realmente me parece magistral, y gracias también a los asistentes por las preguntas y comentarios, porque yo estoy aprendiendo un montón hoy. Bueno, simplemente quería hacer un pequeño comentario, una reflexión y una pregunta general en torno al tema de las mentorías, ¿no? Estábamos hablando sobre la necesidad de la diversificación de la composición de nuestro campo, y pensando un poco en cuál es la función de los mentores y de las mentorías. Y tuve la buena suerte hace un par de semanas de asistir a un taller con Yolanda Flores Niemann, que lleva décadas estudiando el racismo en la universidad y en el ámbito académico, ¿no? Y nos dividimos en diversos grupos y nos hizo preguntas sobre el tema de la mentoría, ¿no? Y que es algo que no se suele comentar mucho. Y me llamó mucho la atención que en cada grupo en los cuales nos dividimos en estas salas, los profesores racializados dijeron, yo nunca he tenido un mentor. Como que nunca has tenido un mentor, ¿no? Yo nunca he tenido un mentor. ¿Y por qué crees que eso ha sido así? Pues no sé, tal vez yo fuera un poco una persona desconfiada, o no sé, nadie se interesó mucho por mí, o no sé, es difícil saber, no te sabría decir. Y fue una respuesta sistemática grupo tras grupo. Y yo me quedé un poco alucinado, ¿no? Porque son cosas que sencillamente no se suelen discutir. Y claro, una vez nos reunimos en la sala con cientos de profesores, y Yolanda Flores Niemann nos dijo que el tema de la mentoría es clave. Y que hacer lo mismo para todos los estudiantes no es suficiente, toca hacer más, toca invertir más tiempo, toca hacer un esfuerzo, toca desarrollar relaciones de cercanía, toca hacer mucho más, porque ya partimos de una situación donde frecuentemente hay desconfianza, y si dejamos que todo caiga en manos de la solidaridad mecánica entre gente que más o menos se parece y se identifica entre sí, eso no va a funcionar. Nos presentó un seguimiento de un estudio de estudiantes de doctorado en ingeniería. Y las 3 personas racializadas que había en esa lista, con perfiles muy competentes, no consiguieron trabajo tenure track. Mientras que otras personas que tenían una puntuación de 0 sobre 100 puntos, 0, habían conseguido puesto tenure track. Entonces, obviamente, no tenía que ver con las cualificaciones, el mérito, etcétera, sino que había... Y uno de los factores principales que trajo a colación era la falta de mentoría, ¿no? Ese capital social de saber cómo funcionan las cosas de hecho, ¿no? En un sentido práctico, esos conocimientos prácticos que digamos que exceden lo que aparece en la hoja de vida. Simplemente quería hablar sobre este tema dentro de, bueno, que es una variable más de las mentorías para traer el tema a colación, simplemente. Por si acaso alguien quiere reflexionar un poco sobre esto como un posible factor a tener en cuenta. Gracias. Gracias, Steve. Yo creo que eso es súper importante. Y es curioso porque yo diría, al otro lado, profesores racializados hacen muchísimo mentoría, incluso para estudiantes no dentro de sus propios campos, porque los estudiantes no pueden encontrar mentores dentro de sus campos, que ha pasado a mí y a muchos más, ¿no? Y sí, yo creo que eso es lo más importante, porque sabemos que, especialmente en nuestro campo, esto de enchufe es muy importante, ¿no? Tener un mentor que sea experto en no sé qué, que puede escribir las cartas de recomendación, esas cosas cuentan a veces más que tu propio mérito. Entonces, si no hay ese esfuerzo desde el punto de, bueno, comités de tesis y profesores dentro de nuestros programas, esos estudiantes, sean talentosos o no, no van a llegar a ningún punto. Y esto yo creo que es lo más triste de todo, ¿no? Que puede haber que hay estudiantes excelentísimos que no consiguen puestos tenure track, ni visiting, ni nada, simplemente por no tener mentoría suficiente. Y así que yo creo que es algo que dentro de esta red de ALCES que sí
podemos ofrecer a gente dentro de nuestro campo de estudios contemporáneos peninsulares, pero es algo que cada uno de nosotros tenemos que hablar mucho con nuestros colegas de departamento, ¿no? Y yo sé que muchas de mis colegas que son mujeres tienen el mismo problema de, bueno, están advising a muchísimos estudiantes y los hombres no, etcétera. Y tenemos que ser muy directos con esas conversaciones. ¿Cuántos tesis estás dirigiendo? ¿Y por qué? ¿No? ¿No? Y bueno, esto es algo que al llegar a tenure o los que son full, bueno, es su responsabilidad, porque los que son junior no pueden atreverse a decir esas cosas. Pero es allí, ¿no? Tenemos que ser más atrevidos. Y yo que ahora que he llegado a tener tenure, pues yo en cualquier reunión voy dando broncas porque es así que cambiamos la cultura. Sí, siempre digo que la hoja de datos es nuestra amiga. Entonces, sí, Jordi, creo que la última pregunta. Vale, 3 cositas, no sé por qué siempre agrupo las cosas en 3, pero al hilo de cosas que habéis ido diciendo, una cosa que decía antes Jeffrey sobre esta reticencia o escepticismo o lo que sea de publicar en España, publicar aquí, ¿no? Que en España dicen, bueno, estas son cosas que hacéis ahí en Estados Unidos, pero que aquí no. Precisamente, sobre todo para los que estamos aquí en este grupo que trabajamos sobre cosas quizá un poco no estándar o un poco marginalizadas o así, en mi caso cuestiones de medio ambiente o cuestiones raciales o cuestiones de género, otro tipo de cosas, precisamente tenemos que tratar de publicar en España, en español y en sitios que normalmente no publican este tipo de cosas, porque así nos van a leer otro tipo de público y otro tipo de lectores, ¿no? Yo, digamos, deliberadamente estoy tratando de hacer eso con varias de las cosas que he publicado últimamente, ¿no? Y además también publicar en sitios, no solamente en sitios académicos, publicar en otro tipo de revistas, en otro tipo de venues, ¿no? En blogs, en internet, en sitios así también, que lleguen a otro tipo de público, porque es que si no vamos a estar siempre en nuestra burbuja, ¿no? Incluso tratar de meter nuestros artículos en revistas así más conservadoras y más eso, porque eso es lo que queremos hacer, ir metiendo cuña, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra cosa que quería decir, en conexión con algo que habéis dicho, por ejemplo, ahora no lo veo, se salió, bueno, alguien que estaba aquí, que ahora que ya no está, que hablaba de los assignments. Daniel, quizás, que se tuvo que ir. Sí, vale, es que como no lo conocía, por eso no me acordaba del nombre, que hablaba de los assignments y de tal, conectándolo con la idea de que un punto muy importante, creo, ¿no? Para todos los que estamos aquí, el tipo de más o menos aproximación pedagógica que tenemos, es que la enseñanza ni empieza ni acaba en el aula, ¿no? Y es súper importante conectar lo que hacemos con el mundo exterior, con la sociedad at large, ¿no? Y eso incluye el tipo de assignments que hacemos, la forma como concebimos los cursos, el tipo de materiales que usamos. De esto, por supuesto, Palmar y Steve saben millones de veces más que yo, pero lo quería mencionar. Es muy importante que pensemos en eso, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con nuestras clases? ¿Qué efecto queremos tener? ¿Qué impacto queremos hacer? ¿Queremos que simplemente se quede en algo académico, en esa burbujita otra vez, o queremos que tenga un impacto y un diálogo más allá, ¿no? Y la tercera cosa que quería decir, que es una conexión también con esto, es que yo nunca me canso de alabar y de promover la constelación de los comunes y es un material que lo podemos usar como libro de texto o como material acompañante del libro de texto en cualquier curso que usemos sobre cultura española contemporánea, incluyendo temas de raza, y de hecho yo lo estoy usando como eso, como un material adicional. Les asigno pues enlazar una serie de círculos y ver cómo los enlazan, cómo los conectan y qué hacen con eso, ¿no? Y cómo lo conectan con una discusión que hemos tenido en clase sobre ese tema o lo que sea. Ese es un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Hay que establecer lazos, conexiones, salir del aula, salir de la academia, salir del mundo de los que
pensamos igual, ¿no? Porque para eso estamos en el trabajo en el que estamos, ¿no? Para hacer un impacto fuera de nuestro mundo. Si no, nos dedicaríamos, no sé, yo qué sé, o sea, creo que es la forma de ver la pedagogía, ¿no? Bueno, ya me callo. Bueno, pues muchas gracias a Jeffrey, a Martin y a Mary Kate por esta conversación tan rica que hemos tenido entre todas. Quisiera hacer 2 anuncios de parte de ALCE, si me permitís. Uno es que la revista que tenemos tiene números monográficos, ¿no? Entonces, y claro, mucha gente de España lee la revista de ALCES, entonces creo que podemos oler aquí un poco la idea para otro número monográfico. Por favor, os invitamos. Y la otra cosa es que el 5 de diciembre va a haber otro coloquio. Se titula La educación política en las cosas del querer. Y Anthony Harb, Andrea Ariza, Laura Pavón y CJ Enlow, quien está aquí, van a presentar ese coloquio. No puedo exagerar lo mucho que nos ha gustado este coloquio. 1.000.000 de gracias, Jeffrey, Martín y Mary Kate, por todo. Entonces, y gracias a todos los que han participado. Sí. Nada, que iba a decir gracias a todos por haber participado y pues hoy es un día para celebrar, ¿no? Así que... La verdad, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.